Entonces, muchachos, estamos haciendo un circuito de corriente alterna, ¿no? Corriente alterna. Por lo tanto, corriente alterna tendría que ser así de esta manera, ¿no? 220 voltios, 60 Hz de frecuencia. Ahí está. ¿No? ¿Y qué más tenemos que hacer? Que obviamente si es un circuito serie R que viene a ser una resistencia que simula a una, ¿no? A una carga eléctrica, que puede ser un fluorescente o cualquier tipo de lámpara de un equipo. Y este es una bobina. Este es una bobina, ¿no? Equivale a decir a lo que ya les he enseñado, que prácticamente viene a ser esto, ¿no? El equipo fluorescente, este de acá. Ese es. Un reactor, bobina, algunos le llaman transformador, ¿no? Entonces, ya tenemos conectados los dos a 220 voltios, 60 Hz de frecuencia. Y esta simbología de corriente alterna. Ya está. Entonces, por ejemplo, le puedo poner valores. Le puedo poner valores, ¿no? A ver, si esta es la resistencia. Esta es la resistencia. Le puedo poner a ver 100 ohmios. Ejemplo, le estoy poniendo datos. 100 ohmios. ¿Sí? Y de repente absorbe una caída de voltaje. Vamos a poner el voltaje acá. BR. BR significa voltaje en la resistencia, ¿no? Le puedo poner un valor ahí, ¿no? Vamos a suponer que sea 120 voltios. 120 voltios. Y la resistencia en la bobina, XL, no lo tengo. XL, ¿qué significa? Resistencia reactiva inductiva. XL, ¿qué significa? Resistencia reactiva inductiva. Eso significa. Y vamos a ponerle su unidad de medida, que es el henry. La unidad de medida de la bobina es el henry. Lo voy a poner acá, ¿no? L, que es la inductividad, va a ser igual a 1.6 henry. Vamos a ponerlo. Henry. Bastante atención, ya estamos hablando en términos, ¿no es cierto?, ya de corriente alterna, ¿no? 1.6 henry. Entonces, vamos a deducir aquí, ¿no? XL significa resistencia reactiva e inductiva al paso de la corriente. Es decir, la resistencia que ofrece, ¿no?, la bobina al paso de la corriente. Y la unidad de medida es la inductancia, ¿no? Es decir, la magnitud sería la inductancia y la unidad de medida sería el henry. Por eso que tenemos acá L, ¿no es cierto?, es 1.6 henrios. Profesor, puede venir aquí, se puede hablar de las unidades de medida, ¿no?, múltiplos y submúltiplos. Con esto, sí, se puede hablar de microhenrios, se puede hablar de milihenrios, kilohenrios, y entre otros que ya sabemos. Picohenrios, gigahenrios, ¿no? Podemos hablar. Pero en este caso solamente estamos hablando de la, ¿no?, de la inductancia. L, ¿qué cosa significa? Inductancia, ojo. ¿De quién? De la bobina. Y la unidad de medida de la inductancia es el henrio, con doble R. ¿Y qué cosa es XL? La resistencia exclusivamente en la bobina, al paso de la corriente. Muchachos, no se me duerman, por favor, es bastante importante este tema. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Están ingresando Walter. Ahí está, ya está. Muy bien, ¿qué más?
¿Qué más podemos decir? A ver, en este circuito, ¿qué puedo hallar? ¿Qué puedo hallar? ¿Qué puedo hallar? Obviamente hay varias cosas que puedo hallar. Una de las primeras va a ser la siguiente, ¿no? Voy a hallar, vamos a ponerlo como A, acá, A, La impedancia, profe. claro, la impedancia, ¿no? La impedancia, ¿qué cosa es la impedancia? Es la resistencia total, conocida como la resistencia total de ambos. Muy bien. Voy a hallar qué cosa, XL. Pero voy a ponerlo con nombre primero. ¿Cómo se llama? Resistencia, reactancia inductiva, así, ¿no? Reactancia, ¿no? Que tiene dos nombres. Reactancia, ¿no? Reactancia, ¿no es cierto? Inductiva. Inductiva. ¿No? Reactancia inductiva. ¿Sí? Reactancia inductiva. O tiene otro nombre. Resistencia reactiva e inductiva es lo mismo, a decir reactancia inductiva. Reactancia inductiva es igual a decir resistencia reactiva e inductiva, es lo mismo. O sea, decir XL. XL. B, ¿qué puedo hallar? Claro, porque no tengo XL, ¿no? Por lo tanto, me tengo que hallar qué capacidad de resistencia ofrece al paso de la corriente cuando tengo este sistema conectado. B, ¿qué más puedo hallar ahí en B? Puedo hallar la impedancia total. La impedancia total. ¿No? Impedancia total. No es otra cosa que la resistencia total de ambos. Es decir, la resistencia sumada tanto de la luminaria con la bobina. ¿Qué capacidad de resistencia tienen ambos sumados al paso de la corriente? Eso se llama impedancia total, ¿no? Impedancia total. Y esto se llama, ¿no? ZRE, impedancia total. ZRE. Ahí tengo ya dos ítems o dos preguntas para poder resolver. ¿Qué más puedo hallar ahí? ¿Qué más no sé? Por ejemplo, aquí me están dando el voltaje, ojo, el voltaje de la luminaria. Me está dando que el voltaje de la luminaria es 120, pero no tengo el voltaje aquí. Es decir, puedo hallar cuál es el BL, voltaje en la L, en la bobina, ¿no? Voltaje BL significa voltaje en la bobina. ¿Cuánto me estará midiendo este voltaje? Si yo pongo este instrumento, tengo que hallar qué voltaje, porque aquí en la lámpara o en la luminaria tengo que el voltaje aquí es 120, pero no tengo aquí BL, no sé. ¿Puedo hallar entonces? ¿No? Puedo hallar voltaje en la bobina, ¿no? ¿No es cierto? Voltaje en la bobina puedo hallar. Profe, Sí. profe, pero antes de hallar el voltaje, ¿no se debe hallar primero la intensidad? También eso también. No tenemos. También tenemos que hallar. Acá podemos hallar, ¿no? Tenemos que hallar el voltaje, ¿no? Voltaje en la bobina, ¿no? Bobina. ¿Y eso qué cosa es? BL. Voltaje en la bobina, BL. Y finalmente lo que decía su compañero, tenemos que hallar la intensidad en amperios, ¿no? ABCD, ¿no? Intensidad en amperios. Intensidad en amperios, ¿no?
Ahí está. Intensidad en amperio, por lo tanto la A aquí, amperio. Profesor, ¿se puede hallar más cosas? Sí, se puede hallar más cosas, pero poco a poco. Vamos a avanzar poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos avanzando. Por acá. Profe, la potencia. Sí. Ya está. Pero obviamente acá. Podemos poner el amperímetro, la pinza amperimétrica y podemos hallar amperaje. Amperaje alterno. Ahí está, amperaje alterno. Vamos a seguir, vamos a hallar esto. Profesor, hay mucho más para hallar acá. Uf, tendría que hallar la potencia total, la potencia en cada uno, ¿no? ¿No es cierto? De repente no me dan la frecuencia y puedo hallar la frecuencia. O de repente no me dan el voltaje total y me dan el voltaje en cada uno, pero no me dan el voltaje total. Puede darse el caso. Pero vamos a hacerlo poco a poco, con calma. Vamos a empezar por esto. Entonces, reactancia inductiva, XL, o resistencia reactiva e inductiva. Resistencia reactiva inductiva es igual a decir reactancia inductiva. Impedancia total no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Es lo mismo a decir la resistencia total. Es decir, impedancia total es lo mismo a decir la resistencia de ambos elementos, tanto la luminaria y la bobina, ¿no? Al paso de la corriente. Voltaje de la bobina, hasta PL, voltaje en la bobina. Obviamente, tenemos que hallar el voltaje en la bobina, ya que nos dan el voltaje de entrada y el voltaje en la luminaria, pero no tenemos el voltaje en la bobina. Por lo tanto, podemos hallar el voltaje en la bobina. Y obviamente la intensidad de corriente, como mencionaba su compañero, es fundamental e importante hallar la intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Entonces, ¿no? ¿No? Entendiendo que la intensidad de corriente es la misma. Si yo en esta parte de arriba pongo la pinza amperimétrica y me da 10 amperios, y si en la parte de aquí abajo pongo la pinza amperimétrica, también me tiene que dar 10 amperios. En este tipo de circuito serie, la intensidad es la misma, es constante además. Es constante, es la misma. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entiende, ¿no, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Walter. Johnny. Sí, profesor. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende, profe. Bien, muchachos. Bastante atentos aquí ahora sí. ¿Ya les he dicho? ¿No? Este circuito. Profesor, disculpe, ¿y esa nomenclatura siempre se usa de esa forma? ¿Cuál de ellos? Por ejemplo, cuando le pone XL, ZRL, ¿es casi como convenciones a los problemas? ¿O sí? Sí, Ah, ¿no? ya. Muy bien. Ahora sí. Voy a empezar a hallar estos cuatro. Como les digo, hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Bien, voy a hallar la resistencia reactiva inductiva XL. Es lo que voy a hallar ahorita. A ver, todos atentos entonces. Todos atentos. Entonces, la fórmula para poder hallar XL, la resistencia reactiva inductiva, es la siguiente. XL, resistencia reactiva inductiva, es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Ahí está. La resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. La resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por 3.1416 por la frecuencia, obviamente la frecuencia es 60 Hz aquí. Vamos a poner un punto nomás como la multiplicación. Por 60 por L, la inductancia, es 1.6 Henry. 1.6.
XL, la resistencia reactiva inductiva. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí, muchachos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente agarrar su calculadora y multiplicar. Veamos, ¿cuánto sale? Ayúdenme a ver. Ayúdenme, recuerden muchachos que el día jueves, los viernes, ¿no? Tenemos examen ya. Pero ese examen no va a ser sancionador. El examen que vamos a dar el día viernes no es un examen sancionador. Es un examen para ver cómo están ustedes hasta el momento, si realmente ustedes me han entendido, obviamente, hasta el momento, ¿no? El examen final, eso sí, va a ser ya una nota que vamos a enviar ya al ministerio, ¿no? La nota que va a ser sumada y enviar al ministerio, ¿no? El último examen. Entonces, veamos, entonces, Profesor, sale esto. 3 por, miren, agarro la calculadora, 3 por 3.1416, 3.1416 por 60, que es la frecuencia, por 1.6. 1.6 Hz. Igual. Bueno, ¿cuánto les salió ahí a ustedes? 603,18, 1872. ¿Cuánto? Porque es 2 por 3, 14, 16, por 60 y es 1.6, ¿no, profesor? Así es, 1.6. 603,1872. Ah, a ver, otra vez. 2, ¿no es cierto? Por 3.1416 por 60, ¿no? Por 60 por 1.5, 1.6, ¿no? 1.6, ¿no? Sí, 1.6. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, nos sale 603. 1872. Claro. Como está determinando en 1872, le podemos redondear a 2 décimas, que sería 603.19. 19. 603.19. ¿Qué? Voltios, ohmios, ¿qué sería? Ohmios, ¿no? Ohmios, porque estamos hablando de resistencia. Sí. Ohmios. Muy bien, ya está. Hemos hallado, muchachos, hemos hallado la resistencia que ofrece al paso de la corriente exclusivamente de la bobina. Ya está. Listo. Aquí está. Esto es. Lo voy a poner en una sombra, no en una nube. Hemos hallado entonces la primera, que obviamente está aquí. Ya está. Ahora me piden la impedancia total. Me piden la impedancia total, que no es otra cosa que la resistencia total de ambos elementos, tanto de la luminaria y de la bobina, ¿no? Al paso de la corriente. ¿Correcto? Para ello, ¿qué lo podía utilizar? Como la resistencia de la lámpara y la resistencia de la bobina son diferentes en corriente alterna, ya no es una suma normal como hacíamos antes. ¿Se acuerdan que se sumaba esta resistencia más esta resistencia cuando eran elementos, obviamente, en corriente continua? Lo hemos visto, ¿no? Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. No. En corriente alterna ya es una suma vectorial. Es una suma vectorial. Para ello se utiliza Pitágoras. La fórmula es la siguiente. ZRL al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado más XL elevado al cuadrado. ZR elevado al cuadrado es igual a R elevado al cuadrado, que es la luminaria elevado al cuadrado, más XL, que obviamente ya lo hallamos, ¿no? El valor de la resistencia reactiva inductiva al cuadrado. Repito, no es una suma normal, es una suma vectorial. ¿Sí? Es una suma vectorial. ¿Y cómo se configura esto? De la siguiente manera. ¿Cómo se configura esto? Esto es lo mismo de decir
ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De R elevado al cuadrado más XL elevado al cuadrado. Ahí está. Es decir, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Es lo mismo que esto. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo yo lo puedo configurar aquí? Fíjense por aquí, muchachos. Voy a dibujar este triángulo. Este triángulo, ¿qué será este triángulo? A ver, uno chico nomás. Está acá. Así está. A ver, Wilman, ¿qué tipo de triángulo es este? ¿Cómo se llama este triángulo? Un ángulo de 90 grados. Ángulo recto. Ángulo recto. ¿Ya? ¿No? Tipo de triángulo, ¿no? Por lo tanto, aquí va a estar, ¿qué cosa? 90 grados. ¿No? 90 grados. Entendiendo que los ángulos interiores de un triángulo equivalen ¿a cuánto? A 180 grados. ¿No? Bueno, ya matemática, no estamos en matemáticas. Bueno, si yo tengo este triángulo, ¿qué puedo decir? Que si hablamos de resistencia, ya hablamos de diagrama vectorial de resistencias, puedo decirle que aquí en el cateto opuesto está XL. Mejor lo hago al revés, pero no. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Así está. Aunque sí está, la pantalla está fijándose más allá. Bueno, en todo caso, así la pantalla. ¿Sí? Sí alcanza. Sí alcanza la pantalla. Ahí, así mejor. Muy bien. Repito entonces, aquí están 90 grados, ¿no? Y aquí en esta parte está el, ¿no es cierto? El factor, que es el coseno, ¿no? El coseno de phi. Ahí. ¿Cierto? Entonces, este es el diagrama vectorial voy a hacer el diagrama vectorial de resistencia. ¿Sí? Voy a dibujar, estoy dibujando en este momento el diagrama vectorial de resistencias. Donde ZRL, muchachos, es la parte de la hipotenusa. ZRL acá, ZRL. Y XL, es decir, la resistencia de la bobina, ¿no es cierto? Va a estar en el cateto opuesto, XL. Y la resistencia de la luminaria exclusivamente va a estar en el cateto adyacente, que es R. Ahí tenemos el diagrama, el triángulo vectorial de la suma de las resistencias. Profesor, ¿va a ser lo mismo para la suma vectorial de voltajes? Sí, porque los voltajes en cada elemento resistivo es diferente. Por lo tanto, tendremos un diagrama vectorial de voltajes. De resistencias ya está aquí. Tendremos un diagrama vectorial de ¿qué? De potencias. También. ¿Por qué? Porque las potencias en ambos elementos van a ser distintas. ¿Qué diagrama vectorial no vamos a tener? El diagrama vectorial de intensidades. ¿Por qué? La intensidad es la misma en todo el trayecto. Aquí tengo el diagrama vectorial de resistencias. ¿Cómo va a ser el diagrama vectorial de voltajes? Muy bien. Entonces, el voltaje total estará aquí. Voltaje total. Y aquí estará el voltaje, la resistencia y el voltaje de la bobina. ¿Y cómo se configuraría el triángulo de potencias? Lo voy a hacer con color verde. El diagrama vectorial de potencias S que viene a ser la potencia total aparente, estaría en la parte de la hipotenusa, y la potencia QL
QL. QL es potencia en la bobina y P es potencia activa, que estaría, obviamente, QL es de la bobina y P es de la resistencia denominada potencia activa. Entonces ahí tendrían los tres factores ya de los triángulos en relación a este circuito. Reitero, no tenemos en diagrama vectorial un triángulo vectorial de intensidades porque la intensidad es la misma en todo el trayecto. Ahí está. Profe, ¿es el mismo ángulo? ¿Cuál? ¿Es el mismo ángulo, digo, para las tres magnitudes? Así es. ZRL es de resistencias. S es de potencia y voltaje total que está aquí. Y este es el cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. No, es el mismo ángulo, le pregunto, ¿el ángulo es el mismo? Claro, como es un circuito serio. ¿Sí? Así es. ¿Qué más nos faltaría aquí? Nada más, ¿no? Nada más. A ver, recordemos un poquito. Johnny, Sí, profesor. ¿cómo sería el coseno? El coseno de phi. Sí, el coseno sería R sobre S, Muy bien. sobre SRL. Sí. Coseno de phi va a ser igual a cateto R adyacente sobre sobre hipotenusa. Hipotenusa. excelente. Y esto prácticamente es qué cosa. Si hablamos de resistencia, Bueno, sería R sobre Z, SR, ZRL. ¿correcto? Sí, Muy bien. Y si hablamos de seno, ¿cómo sería? sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En cierta forma, ¿qué quiere decir esto? Que si hablamos de resistencia sería XL sobre Sí, ZR. sobre ZRL. Muy bien, excelente. Y si hablamos de tangente, ¿cómo va a ser la tangente? Sí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto, muy bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y este es igual a decir, si hablamos de resistencia, va a ser XL XL sobre R. sobre R. Muy bien. Hasta ahí nomás, para empezar. Bien. Eso manera de recordar. Estas tres funciones son los que más se va a utilizar cuando hablamos de corriente alterna. Ahora, quiero hallar la resistencia total. Muchachos, se comprende, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí es cateto, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto y hipotenusa. Entonces, si se dan cuenta, R viene a ser el cateto adyacente. XL viene a ser el cateto opuesto. Y ZRL viene a ser de hipotenusa. Suma de Pitágoras. En otras palabras, Pitágoras estamos hablando ahorita. ¿Estamos en lo correcto? Carlos, Gustavo, Carlos, ¿me escucha? Aquí, profesor, siguiendo sus indicaciones. Muy bien, excelente. Los quiero ver motivados, muchachos, ¿ah? No es difícil esto. Bueno, no es complicado, ¿no? Solamente estamos recordando lo que ya hemos hecho de repente hace tiempo, ¿no? Voy a hallar la resistencia total. ZRL es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL elevado al cuadrado. Voy a hacer la parte operativa. ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De R. R elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale R acá? 100. Aquí está. 100. La resistencia en R, 100, obvio. Todo esto elevado al cuadrado. Más XL. ¿Le hemos hallado ya XL? Sí, profesor. Acá está XL. 603.19. Todo elevado al cuadrado. Ahí. ZRL va a ser igual a ¿qué? A 100 al cuadrado. ¿Cuánto es 100 al cuadrado? 10.000. ¿Cuánto sale la multiplicación, muchachos, ahí?
10.000. 10.000, muy bien. Sería 100%, ¿sí o no? 10.000. Aquí está, 10.000. Más. ¿Cuánto sale esto? Calculen por favor ahí. 603.19 por 603.19. Y obviamente aquí la calculadora no me va a engañar. Sale 363.838. 38.17. Muy bien, punto 17. Muy bien. Entonces, a esto lo voy a sumar. Lo sumamos entonces. Vamos a decir que ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 600, ¿no es cierto? La suma de los dos. ¿Cuánto sale la suma de los dos? Sale 363.838. 838.17 más 10.000. Profesor, sale 373.868. Nos sale acá 373.000 373.838.17. Punto 17. Este parece un 7. Ahora sí. Raíz cuadrada de eso, muchachos. Raíz cuadrada. Calculadora científica, no se olviden, ¿eh? ¿Raíz cuadrada de cuánto? 373.000, ¿cierto? 373.838.17. Igual. Por lo tanto, sacando la raíz cuadrada ZRL, va a ser igual a 611.42 ohmios. 42 ohmios. Ese va a ser la resistencia total de ambos. La resistencia total, tanto de la luminaria y la bobina. Es decir, la suma de los dos. La suma de los dos. Ese viene de la resistencia total. Ahí tengo ya ZRL. ZRL. Muchachos. ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Tienen con su celular, no? ¿Cómo están trabajando? Yo, profesor, con el celular. Ya, muy bien, excelente. Johnny, ¿con qué estás trabajando ahorita? Acá, con la calculadora de la laptop. Ya, muy bien, excelente. ¿No? ¿No tienen calculadora científica a la mano? ¿No? Con celular pueden trabajar, ¿no? Ya está. Miren, me dice acá, luego dice voltaje en la bobina. Hay que hallar voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina. BM. ¿No? Voltaje en la bobina. Eso hay que hallar ahorita. Voltaje en la bobina. Entonces, igual, ¿no?
¿Cuál será la fórmula para poder hallar, ¿no? ¿Cuál será la fórmula para poder hallar el voltaje de la bobina? A ver. Fácilmente, ¿qué hacemos? Igual Pitágoras, pues, ¿no? ¿No es cierto? Voltaje, ¿no? Voltaje total, ¿no es cierto? Voltaje total, ¿no? V total, acá, voltaje total, va a ser igual a la raíz cuadrada del voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Tenemos voltaje total? Sí, 220 voltios. ¿Tenemos voltaje en la lámpara, en la luminaria BR? Ah, sí, sí tenemos, 120 voltios. Pero no tengo el voltaje en la bobina. Esta fórmula no me sirve para poder calcular el voltaje en la bobina. ¿No? Profe, ¿no sería mejor allá primero la intensidad? También. Igual vamos a hallar la intensidad. No, antes sería, antes. Claro que sí. Claro que sí. Si ya tenemos acá, por ejemplo, si ya tenemos resistencia total, ¿cierto? Tenemos resistencia total y podemos hallar el voltaje. Perdón, en este caso, la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Podemos hallar rápidamente, ¿no? Puedes empezar, como tiene resistencia total, tiene voltaje total, puedes hallarlo fácilmente. Bien, entonces, miren, ¿ah? ¿Cuánto saldría ahí la intensidad de corriente? A ver, a tal cosa ahí. Intensidad va a ser igual al voltaje sobre, ¿no es cierto? Sobre la resistencia total, que vendría a ser ZRL. ¿Sí o no? Ya está. ¿No? ZRL. Y entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la intensidad va a ser igual al voltaje, que es 220 voltios, sobre o entre la ZRL, que ya lo hemos hallado, que está aquí, 611.42 ohmios. Y finalmente, ¿cuánto sale la intensidad? A ver, calculen por favor ahí, ¿cuánto salió la intensidad de corriente? 220 entre 611.42. ¿Cuánto salió la intensidad, muchachos? Sale 0.36, profesor, a 2 decimales. Muy bien, 0.36 redondeando, ¿no? Sí. 0.36. Aquí sale 0,36, ¿qué? Amperios. Amperios, excelente. Amperios. Profesor, esa cantidad de corriente me mata. Ahí tener cuidado. Esa cantidad de corriente nos mata. Si no estamos trabajando sin protección, sin LPP, sin los guantes, obviamente, si nos chapa esta cantidad de corriente nos mata, nos lleva más allá, al más allá. ¿Sí? 0,33 amperios la intensidad que circula, obviamente. O sea, el instrumento, aquí la pinza perimétrica me tiene que dar 0,36 amperios. Ya está. Eso es lo que me tiene que dar. Profesor, si yo pongo la pinza perimétrica en la parte aquí debajo, es decir, en la parte inferior, entonces también el instrumento me marcará 0,36 amperios. 0,36 amperios. Bueno, vamos a que esto nos falta, ¿no? Nos falta hallar el voltaje aquí, ¿no? Obviamente acá el voltaje total es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? El voltaje en la luminaria al cuadrado más el voltaje en la bobina elevado al cuadrado. Ahí está. Obviamente esto no nos va a servir porque tenemos voltaje total
tenemos voltaje en la luminaria, pero no tenemos el voltaje en la bobina. Por lo tanto, vamos a despejar fórmula. A la hora de despejar fórmula, ¿cuál sería la fórmula para, en este caso, para poder cambiar la fórmula Guillermo? ¿Me escucha? ¿Cómo sería la fórmula aquí? A ver. Ya, profe, es la intensidad 0,36 por la reactancia inductiva. A ver. Sería 0,6 por 611. Ya, sí, sí. Y me da el voltaje ahí. Claro. Ya. Pero aplicando esta fórmula, ¿cómo sería? No, pero con intensidad es más fácil, profe. Ah, claro. Con intensidad es más fácil. Pero igual, se tiene que utilizar esta fórmula porque es una suma vectorial. ¿Mm? A ver, Johnny. Johnny, sí, tiene que Sí, ser. profesor. Profesor. Te obligas a ver esto, Johnny. A ti. Y hay VL, ¿no, profesor? Claro. Tiene voltaje en la Sí. lámpara. Ok. Sería 220 cuadrado menos VR cuadrado, que VR es 120. Entonces, sería... Muy bien. Vamos a despejar fórmula primero para poder entender. Entonces, tú quieres hallar BL, ¿no es cierto? BL, voltaje en la bobina, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿No es cierto? Del voltaje total, B total, voltaje total, menos el voltaje en la lámpara al cuadrado. Ya hemos despejado fórmula. Esa fórmula nos va a ayudar a nosotros a calcular, ¿no? BL va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total, que es 220 voltios, elevado al cuadrado, menos el voltaje, que es 120 elevado al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, BL va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 220. ¿Cuánto sale? 48.400, si no me equivoco. Menos, ¿cuánto sale 120 por 120? 14.400. 14.400. 14.000. Claro. Y la raíz de eso sería 184,39. Bien. Veamos entonces. BL va a ser igual a la resta. ¿Cuánto sale esta resta? 48.000. 32.000, ¿no? ¿No? 48.000. 220 por 220 sale 48.400. ¿Me confirman? ¿Ah? Profesor, no, eso sale 34.000, profesor. Porque es 48.400 Claro. menos 14.400. 34.000. 34.000, ¿no? Sí. 34.000. ¿Y raíz cuadrada de 34.000? 184,39. 184.39. 39. Sí. Hasta ahí. Hemos hallado prácticamente, ¿no? El voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina, ¿no? Esto debe ser entonces Profe, parece que está mal. 184.39, ¿no? 184.39. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, en el cálculo de la raíz que usted hace, parece que está mal. A ver. O sea, usted está despejando una ecuación simple, pero la raíz parece que no la está considerando. A ver, vamos a ver. Comienzo de la ecuación, al comienzo solamente. ¿Acá? Abajo. Acá. Ahí. Allá. Acá está BL, ¿no es cierto? BL va a ser igual al voltaje total
menos el voltaje en la resistencia, ¿no? Voltaje en la resistencia. A ver, Pero la raíz, ya. Acá la raíz. El voltaje total es 220. 220, acá está. 220. Elevado al cuadrado, ¿cuánto sale 220 por 220? Sale 48.400, ¿verdad? Sí, profesor. Allá. Y 120, que es el voltaje en la lámpara. 120. ¿No? Ahora, 120 por 120 nos sale 14.400. ¿Está bien calculado? Sí, así sale. Allá. Entonces, 14.000. obviamente, si tú despejas esta fórmula, entonces tiene que salir restando al otro lado, ¿no? Tiene que restar el voltaje total menos el cateto adyacente. Entonces, restando sale 34.000, ¿cierto? Pero ahí dice 184.000. 184. A ver, no creo que esté mal. Vamos a ver, a ver. 48.400, ¿no es cierto? Menos 14.000, menos 14.400. Sí sale 34.000. Ahora, eso hay que pasarlo a una raíz cuadrada, para sacarle cuánto es. Entonces acá, raíz cuadrada de ¿quién? Raíz cuadrada de 34.000. Sale 184.39. Sí, está bien calculado, ¿ah? ¿En qué parte salió mal? A ver, ¿qué opina Walter? Ujú. David? sí, profe, mi observación es que ese cálculo del voltaje L, ¿no? Porque usted está queriendo hallar el voltaje L. Ese cálculo sería, digamos, más fácil, digamos, hallarlo mediante el triángulo que usted ya lo había hecho, Claro, porque se tiene que cumplir también por cosenos, ¿no? claro. Ese, según lo que entiendo, esa sería la forma más indicada de hallar ese voltaje en L, mediante Pitágoras. Que usted, ahí está el triángulo también, ahí, se tiene que cumplir. Así es. Es una suma vectorial. Ujú. Suma vectorial, pero usted no lo está sumando como vector, sino usted lo está sumando como, no como simplemente simples números ahí. A ver, no te entiendo esa parte. No, o sea, ese voltaje total es vectorial, ese voltaje L en la bobina es un voltaje vectorial también. Claro, Todo el sistema es vectorial, entonces cuando son magnitudes vectoriales se suman, digamos, según Pitágoras, pues, ¿no? O sea, con vectores. sí, sí, Y que en la forma del triángulo sería más entendible y más fácil, claro, claro. mediante cosenos. Sí, claro. Pero ¿está mal la respuesta? Así sale. ¿Está mal la respuesta, muchachos, acá, entonces? Profe, disculpe. Esos 184, ¿cómo sale? ¿Cómo lo sacas eso? Este de acá. Sí, sí, profe. Aplicando la fórmula de Pitágoras. El voltaje total menos el voltaje que nos falta hallar, obviamente nos falta hallar esto. Este de acá. Ahora, si tú sumas, si tú aplicas este resultado, por ejemplo, de 184 más 120, te tiene que salir 220 voltios. Se aplica la fórmula, ¿no? Obviamente, ¿no? El voltaje total. Tiene que dar obligatoriamente, ¿ah? Si no, estaría mal. A ver, vamos a sumar. A ver. No, tiene que cuadrar, porque si no cuadra estamos mal.
No cuadra, profe. ¿Está mal o está bien? Ya me han puesto en duda, ya voy a hacerlo otra vez. 0.36. Sí. Profe, al momento de sumar, el voltaje da más de 300. Félix, Te escucho. Félix, no coincide entonces con 220, ¿no? No coincide. No, pues porque la suma sería 300 y pico. Claro, pues está el problema. Creo que la raíz de todo eso es cómo se desglosa esa fórmula. Claro, lo que Creo pasa es que en vez de restar debió haber pasado a dividir. no, el profesor tiene que eliminar primero la raíz cuadrada, tiene que eliminarse eso. Bueno, pues yo ahorita no me acuerdo mucho de eso. Uno punto 138, 0.36 por 600, 11.48. Ya, a ver, acaba. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Profe, disculpe. Sí, En la fórmula, a ver. el VL debería de pasar al otro lado como dividiendo. A ver, a ver. ¿Este de acá? Sí, o sea, VT sobre VL. No. Profe, hay un problema ahí. A ver, recuerden que esto es una suma de Pitágoras. Recuerden esto, muchachos. No es una fórmula como lo estamos haciendo anteriormente. Recuerden esto, a ver. Recuerden esto. Recuerden que los catetos se tienen que sumar para que te dé el resultado de la hipotenusa. ¿Me entienden? Es una suma. ¿Qué problema? Sí. Entonces, por eso es que te tiene que dar aquí el cateto. O sea, yo ahorita lo he calculado, está bien aquí. Está correcto. O sea, yo a la hora de aplicar digamos, la forma de Pitágoras, lo he vuelto a hacer ahorita. No pensé que lo estaba haciendo mal, pero está bien. Aquí el voltaje te sale 184.39 y el voltaje aquí te sale 120. Y la suma de los dos, como es cateto, este es cateto adyacente, este es cateto opuesto, la suma de los dos te tiene que dar esto, obligatoriamente. Y no da, profe, Sí te tiene. no da. Porque sumo 120 más 184.39 me da más de 300. Ya entendí esa parte ya. Es que no es una suma normal, muchachos. Es una suma de Pitágoras. Como le dije en primera clase. ¿Se acuerdan? O sea, yo, por ejemplo, si yo sumo 120 más 184, obviamente me sale más de 300 voltios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es cierto? La Sí. pregunta sería, profesor, ¿está Sí, bien? profesor.
¿Está bien o está mal? La pregunta sería que está bien. ¿Por qué? Porque no es una suma normal. Esta bobina tiene una reacción diferente a la luminaria. Por lo tanto, no es una suma cualquiera, es una suma de Pitágoras. ¿Se dan cuenta? Si esto... ¿Cómo verificaría eso, profe? Por supuesto, claro que sí, se puede verificar. Cuando nosotros hagamos la parte práctica, ¿no es cierto? Usted va a conectar una bobina con una luminaria, ahí podemos medir con el voltímetro. ¿Tú mides aquí con el voltímetro? ¿No? Obviamente, si tuviéramos estos elementos, te tiene que salir obligatoriamente 120. Y aquí te tiene que salir obligatoriamente 184 voltios. Obligatoriamente, esto de acá es demostrado en la práctica, muchachos. Recuerden que esto no es una suma normal. ¿Cuándo es que te sale, cuándo es que te puede salir 220? Cuando esta resistencia fuera otra resistencia. ¿Me entiendes? Si esta resistencia fueran elementos iguales, resistencia, entonces, ahí sí te va a sumar, obviamente, si esto es una resistencia y esto fuera otra resistencia, entonces el voltaje que te marca aquí, para 220, ¿cuánto nos falta? Aquí, ¿cuánto nos falta? Sería lo que resta. ¿Se acuerdan, muchachos, que hemos hecho en circuito serie? Cuando eran resistencias. Es decir, cuando, por ejemplo, tú armas un circuito con dos lámparas. Una lámpara, por ejemplo, cualquier lámpara, y la otra lámpara en serie, y pones el voltímetro en la primera lámpara, te tiene que salir un voltaje. Y ese voltaje en relación a la otra lámpara, te sale otro voltaje, obviamente, siempre y cuando las resistencias sean diferentes. Y la suma del primer voltaje más la suma del segundo voltaje te tiene que dar el voltaje total, obviamente, ¿no? Eso es cuando los elementos son comunes. En este caso ya estamos hablando de corriente alterna con elementos diferentes. Si este fuera un foco y este fuera un foco, obviamente la suma de este voltaje más la suma del segundo voltaje sería la suma total. Sería que te tiene que salir 220 obligatoriamente. Recuerden entonces, esto es una suma por Pitágoras, no es una suma normal. ¿Y eso va a suceder en qué? Va a suceder, por ejemplo, ¿en qué? Sumaremos vectorialmente ¿qué cosa? Vamos a sumar ¿qué cosa? Por el triángulo de Pitágoras vamos a sumar las resistencias, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Vamos a sumar también las potencias, vamos a sumar los voltajes, pero no vamos a poder sumar las intensidades porque la intensidad es una sola en todo el trayecto, ¿no? Es un circuito serio, ¿no? Es un circuito serio. Y esto es demostrativo, muchachos, ¿ah? Cuando ustedes llegan a la práctica, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Van a armar un circuito de una lámpara en serie con una bobina. Y ustedes van a hacer las mediciones, ¿ah? Ojo, ¿ah? Tienen que ser las mediciones. Y efectivamente, este voltaje no va a ser el mismo que esto. Y además, si tú sumas este voltaje más este voltaje, no te va a dar 220. Estamos en corriente alterna ya, muchachos, ¿no? Y además, este elemento con este elemento son diferentes, no es el mismo. Esa es la causa. No, ahora sí, porque lo he vuelto a sumar, lo he vuelto a operar, me sale 184. A ver, ¿hay alguna pregunta más, muchachos, ahí? Me hicieron dudar un poco. Profe, está mal. A ver, David, a ver. Si yo multiplico la intensidad, que es 0.36, Claro. por la potencia inductiva, que es 603, no coincide con ese voltaje que usted ha hallado. No coincide. A ver. A ver, si tú multiplicas ¿cuál? ¿La intensidad por cuál? 0.36, que es la intensidad total, multiplico por la reactancia inductiva, que es 603 ohmios, ¿no? Claro. Lo multiplico y me sale otro voltaje que es 217, que es diferente que el que usted ha hallado, que es 317. Por supuesto, eso te va a salir así, de todas maneras. Te va a salir si es que tú no tienes eso. Pero no es así, no se trabaja así. No se trabaja así esto. Tú puedes hallar el voltaje aquí siempre y cuando tú no tengas estos valores. Ahí sí te va a salir. Si a ti no te dan estos valores,
Entonces tú puedes hallar la intensidad para poder hallar el voltaje en cada uno. Pero tú tienes un valor aquí. ¿Me entiendes? No te vas a salir porque ya se supone que aquí el voltaje ya está. Ese ejemplo, como tú me dices, te va a salir cuando obviamente no te dan el valor, no te dan el valor ahí, no te dan el valor. Usted ya halló la intensidad, que es 0.36. Claro, sí, Entonces usted dice que la intensidad es la misma en todo el circuito. así es. Entonces la intensidad pase por la bobina, Ya. y la bobina es una reactancia inductiva, que usted lo dice, que usted ya la halló. Usted ya la halló ahí. ¿Sí? Entonces, cuando hubo una multiplicación de esa intensidad por esa reactancia inductiva Ya. y poder darle voltaje, pues. Sí. Entonces, un voltaje diferente al que usted ha hallado en la bobina nomás. Sí, lo que pasa es que esta bobina, ¿no es cierto? Esta bobina, eso es lo que tú me dices, va a suceder cuando los dos elementos son iguales. Si esta es una resistencia, obviamente te tiene que salir. Como el circuito en serie que hemos hecho, ¿se acuerdan? Eso te va a salir, pero acá no te va a salir así. Ya es corriente alterna, no se olviden. Por eso es que se aplica lo que es una suma vectorial. Por ejemplo, si tú pones acá una resistencia normal, ahí sí te va a salir, Recuerda que ya tenemos estos datos, ¿no? Lo que tú me estás diciendo es cuando tienen los mismos elementos, ahí sí te va a salir. Y obviamente cuando tú no tienes ningún dato acá, ¿no? Ahí sí te va a salir, necesariamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos hecho los circuitos serie y tú multiplicabas la intensidad por la resistencia y te salía un voltaje, ¿no es cierto? Y luego multiplicabas la intensidad con la otra resistencia, también te salía un voltaje. ¿Y se acuerdan que la suma de los dos voltajes te daba el voltaje total? ¿Se acuerdan o no? Eso ocurre cuando obviamente las resistencias son iguales y cuando ya tiene la intensidad plasmada. Recuerden que este es un circuito de corriente alterna, no te va a dar igual. Y ese es comprobable, muchachos, ¿ah? Es comprobable, ¿eh? Ustedes lo pueden comprobar con el multitester, ¿no? Se puede comprobar esos datos. Cuando vayamos a la práctica, ustedes lo van a comprobar. Son elementos. Lo mismo va a suceder con el condensador. El condensador es diferente. Recuerden que la reacción del condensador es diferente a la de una bobina, por ejemplo. No sé, a ver, Johnny, ¿qué piensa al respecto? Profesor, sí se maneja completamente diferente a la corriente continua, ¿no? Acá trabajamos más que nada con sumas vectoriales, al parecer. Sí, Claro, lógico. No es igual, pues. claro, es diferente. Profesor, ¿qué es una suma vectorial? La suma vectorial es la suma que estamos ahí aplicando al Pitágoras, ¿no? Vectorial quiere decir que tienes que sumar para buscar una línea, un punto medio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya es un poco física ya, ¿no? Un poco más complicado. Tendríamos que poner digamos, una línea por aquí y la suma sería esto más esto, ¿no? Y entonces el punto medio vendría a ser la suma vectorial, eso es física ya, ¿no? Pero aquí lo que estamos sumando, lo que tenemos que aplicar en esta suma, muchachos, es, en este caso, la suma del cateto, ¿no? La suma de los catetos te da la suma de la hipotenusa. Eso es así. ¿Qué conseguimos con esa suma, profe? Con la suma vectorial, ¿qué conseguimos?
se va trazando o cómo va avanzando las magnitudes? Puede ser el voltaje, la intensidad, ¿no? Aplicado con los distintos elementos. Muy complicado, creo, para nosotros, ¿no? Todo con la frecuencia de la energía. Obviamente, obviamente. Recuerden que la corriente circula dando vueltas, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poco más sencillo, creo, muchachos. Está muy complicado, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. A ver, lo cierto es que, muchachos, recuerden esto. En un circuito serie, como son dos elementos diferentes, aquí la resistencia va a ser diferente y aquí la resistencia va a ser diferente. Obligatoriamente. ¿Sí? Obligatoriamente. ¿Qué más? Aquí el voltaje va a ser diferente, también el voltaje será diferente. ¿Qué más? La potencia también va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. Entonces, cuando tenemos elementos, por ejemplo, bobina, condensadores, ¿no es cierto? Ejemplo, no vamos a trabajar con una suma normal. Por eso que estamos aplicando esto. ¿Sí? No es una suma normal. A ver, ¿cómo más lo puedo hacer más fácil? Pues si le aplico acá, hallándole ángulos, luego se van a marear ustedes. Porque obviamente acá tendría que sacar, por ejemplo, ¿cuánto es el coseno? Obviamente aquí hay un grado. ¿Cuántos grados hay? Y esos grados, obviamente, nos tienen que dar un tiempo, que puede ser en minutos, en segundos, ¿no? En milésimas de segundos. ¿Cómo va circulando la corriente? Aquí, ¿no? Primero los grados y obviamente el tiempo. Y para eso tenemos que utilizar, en este caso sería una calculadora científica, ¿no? Lo que tenemos. Pero ya sería un poco más complicado para nosotros, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más se puede hallar aquí? Las potencias. Para ponerles aquí, por ejemplo, cuáles son las fórmulas de potencia. Todas las fórmulas. Pero, muchachos, esto, ¿sabe dónde está también? ¿Sabe dónde están estos puntos? En los libros que les he enviado, ¿no es cierto? También lo pueden profundizar. Ahí está en los dos. Tanto en el libro, el otro y el otro libro que les he enviado último, ahí están todo, también toda esta, digamos, esta fórmula también están ahí. Parece complicado, pero no lo es, no es tan complicado, ¿no? Sería bueno repasarlo, pues, ¿no? Repasarlo. A ver, otra pregunta por ahí, a ver, vamos profundizando. Que ya lo hayamos todo. Ya está, los cuatro. Ya está. Bien, a ver. Otra pregunta, aclaremos, a ver ahí. David, ¿todavía no he entendido hasta el momento? Hola, David. No, profesor, la verdad. Y bueno, y la verdad es que me gustaría decirle, no sé, compartir una opinión. Es un tipo de circuito, de cálculos que se necesita un conocimiento previo, me parece, de al menos la parte de vectores en física y un poco de trigonometría también. Sí, porque sí. si no sabemos esto, entonces nos va a complicar bastante. Claro. Por eso lo estamos haciendo, tratando de hacer lo más simple posible. Esto sería lo más simple posible. Porque si imagínate, le ponemos en este caso le aplicamos física y todo más, pero va a ser más complicado. Este circuito está en su libro. Está en su libro, está en los dos libros que les he enviado. Pero ese sería a ver, lo más simple posible, ¿no? No habría, si profundizamos más, obviamente va a ser más fuerte, ¿no? Sería bastante simple. Bueno, el seno, coseno, como le decía, por ejemplo, las funciones trigonométricas, olvídate, ¿no? Pero por eso lo había puesto solamente los tres que obviamente se trabajan, ¿no? Con más frecuencia. Coseno, seno, tangente, ¿no? Son los más aplicados. O sea, hay muchas más funciones, obviamente, ¿no?
Ya, entonces, ¿cuál sería aquí digamos, la pregunta más, qué parte no estás entendiendo, David? No, me parece que para comprobar, o sea, me parece que para verificar si estas respuestas están bien, yo, en los voltajes al menos es mi duda, yo plantearía una forma de comprobarlo, Claro, claro. realmente. La, Por la ejemplo, forma, la forma de comprobarlo sería ya, por ejemplo, armando un circuito, ¿no? también, por ejemplo, usted ha hallado BL, que Sí, sale 184.39 voltios. sí, Ahora, también hay, del dato del problema, hay un voltaje que es de 120 voltios en la correcto. resistencia. Sí, Si nosotros por Pitágoras sumamos esto, nos sí. debe dar 120 voltios de la fuente. No, nos tiene que dar. ¿Y no sale? Que sugiero. A ver, Que sí. eh, a ver, si tú sumas vectorialmente, es decir, por Pitágoras, esto más esto, ¿no te da esto? ¿No da? Eso es lo que tiene que dar para comprobar que todo está bien, ¿verdad? Eso es lo que yo planteo. Esto que tiene que dar, porque Profe, a ver, súmelo vectorialmente para que dé a los 220. claro, nos tiene que dar porque si no estaría mal, ¿ah? Eso sí estaría mal, obviamente. Nos tiene que dar. A ver, ¿cuál es la fórmula para poder hallar eso? Acá, a ver, apliquen esto, a ver. Tiene que dar, ¿no? No, no. Ahí sí estaría mal. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver. A ver. Entonces, el voltaje total va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del voltaje en R elevado al cuadrado más el voltaje, ¿no? En L elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Cierto? Esto tenemos que aplicar. A ver, apliquen esto, a ver. Nos tiene que dar eso, porque si no, de lo contrario estaría mal, ¿no? Voltaje total es igual. A ver, tenemos 120. ¿No es cierto? Ahí está. 120 elevado al cuadrado más 184.39 elevado al cuadrado. A ver, los que tienen calculadora, a ver cuánto sale. Ahí a la mano. Nos tiene que dar, porque si no estaría mal. No sería una suma, entonces Pitágoras. Estaría mal Pitágoras aplicando. Voltaje total va a ser igual a 120 por 120, ya no salió, ¿no? ¿Cuánto era? Acá está, ¿no? 120, 14.400. 14.400 más, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, ayúdame con la calculadora por ahí. ¿Cuánto sale? 184. No puede ser. Ahí sí estaríamos mal, ¿no? 184.39 por 184.39. Ahí está. Sale 33.000. 33.999.67. A ver. 184.39 por 184.39. Bien, así me sale acá. Vamos a ponerlo acá. No puede ser, no puede ser. Ahí sí me han puesto en duda ustedes, ¿ah? A ver, sale 33.000. 999.67. Ahí está. Pues sumamos los dos. 33.999.67. 67.
más, ¿no? Más 14.000, más 14.400. ¿Está? Sumado esto te sale igual. Sale 48.000. O sea, la suma de los dos nos está saliendo, acá lo voy a apuntar. 48.000. 48.399.67. Ya está. Ya. Raíz cuadrada de eso. ¿No tiene que dar? No creo que no tenga. Pues, raíz cuadrada de cuánto. Aquí está. Raíz cuadrada de 48.000. 48.399.67. 67. Si sale, muchachos. Acá está. Sale 219.99. Prácticamente 220 voltios. Si sale. Me han puesto en duda. Qué raro, decía yo. Si sale, sumado, si tú sumas esto, 184.39 más 120, ¿no? Aplicando a Pitágoras, te tiene que salir 220 obligatoriamente. Y sale, acá está, ¿ven? 219.999. Háganlo, compruébenlo, muchachos, ustedes, a ver. Excelente, profesor. Compruébenlo. ¿Alguien ha comprobado esa parte? Me ha puesto en duda usted. Ahora sí. Es raro, decía que no puede ser. Me ha puesto en duda, ¿no? Bien, compruébenlo ustedes mismos, muchachos. Aplicando todo, les va a Te salir. falta copiar, ¿no? Para copiar todo eso, por favor. A ver, a ver. Y sale, ¿no? Y sale aquí, ¿no? Sale, la raíz cuadrada sale 219.9999. Sí. Redondeando tienes 220 voltios, obligatoriamente. Compruébenlo, muchachos, ustedes, no me he puesto en duda. Nuevamente, vamos a reafirmar. 184.39 por 184.39 igual. Y aquí te está saliendo prácticamente 33.999.67. Redondeando. Ahora, voltaje total va a ser igual a raíz cuadrada, aquí la suma de los dos. ¿Listo? Pues sumamos 33.999.63 más 14.400. Más 14.400. Sí sale, profe. ¿Sale o no sale, muchachos? Igual. Sí sale. Sí, sale, profe. Entonces esto te sale prácticamente a 48.399.67. Y finalmente sacamos la raíz por ahí. Nos tiene que salir 220, porque si no, estamos mal. Estaríamos graves, muchachos, ¿eh? Decía. Raíz cuadrada de 48.399. Ahí está, pues, muchachos. Van de cuadrado un poco. Sale 219.997 voltios.
Y sí cuadra, muchachos, sí cuadra, porque redondeando, porque estamos dejando las milésimas y las centésimas, obviamente no sale. Sí sale, ¿ah? Sí sale. Sí sale, muchachos. ¿Ah? Lo han podido. A ver, Johnny, ¿lo ha podido? Desde un principio, profe, esa era la pregunta. ¿Cómo demostramos lo que hemos sacado? Ah, no, recuerden esto, ¿no? Profe, sí sale. Recuerden que siempre en Pitágoras se suma estos dos, ¿no? Para que salga la hipotenusa, obligatoriamente. Por eso es que tú cuando restas, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Aquí, obviamente si tú despejas la fórmula aquí, porque tienes BL para poder hallar, entonces voltaje total ingresa aquí. Pero recuerda que los catetos se suman o se restan. En este caso, ya no va a ser, pues, en este caso, una suma, sino tienes que restar un cateto. Por eso es que aquí la fórmula es, ¿no? BL, voltaje es igual, voltaje total menos, porque está restando un cateto. Así es. A ver, ahora sí, comprueben ahora con su calculadora. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Sí. Ayer hemos tenido asamblea, pero no han ido muchos. Está bien. No estoy en el ángulo nomás. Félix, ¿está bien el cálculo? Bueno, vamos a hacer la asamblea ahora para septiembre más o menos a fines del mes, para septiembre, y el pasado vamos a hacer reporte. Ahí tendrás que irte con toda la familia. Septiembre, sí. A fines de septiembre. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro. Ya pues, estamos en comunicación entonces. Correcto. Ya, pues, te llamamos cualquier detalle. Ya, listo. Ya, ok. Saludos, ya. Ya, muchachos. Vale. Bien, ya está, ya han podido comprobar, muchachos, han calculado con su propia calculadora. Profe, yo no tengo la científica. Por favor, déjeme ver. El resultado era de 219 puntos. Sí, redondeando ya tendrían los 220, ¿no? Ya se tienen los 220 ya. Ajá. Está bien, profe, está bien. Todo coincide. Sí coincide, ahora sí, ¿no? Bien. A ver. Mi respeto, profesor. Si no, si no tienen la calculadora a la mano, bajen a su celular, ahí una calculadora científica, y eso les puede ayudar bastante. Bien, muchachos, a ver, hemos hecho... ¿Es un apps? Ajá, sí, se puede bajar. Ya, ok. Ah. Bien, entonces sí se ha comprobado ahí, ¿no? Sí se ha comprobado. Entonces, recuerden que la parte de la resistencia, muchachos, aquí lo puedes hallar, puedes hallar siempre y cuando los voltajes, obviamente, si las resistencias son iguales, son los mismos elementos, entonces sí puedes sumar, ¿no? Estos dos suman para que te dé
220 voltios, necesariamente. Esto lo vamos a reforzar cuando lleguemos a la parte práctica. Ustedes van a medir así con su voltímetro. Armamos con 220 con su cable, ponen una luminaria aquí y una bobina aquí, y se dan cuenta que ustedes ocurre ese fenómeno, ¿no? Aquí un voltaje y la suma de los dos voltajes. Si tú sumas una suma normal, obviamente va a propasar, va a aumentar a 220, no va a ser el mismo, ¿no? Y es comprobable, con el instrumento lo puedes comprobar. Ahí, así. Mides aquí, mides aquí, obviamente va a ser más de 300, alguna vez se llega a 300 voltios, ¿no? Eso va a suceder. Bien. A ver, ¿qué más? Vamos a sacarle una fotito. Ya está. Bien, ya han corregido su nombre, ¿no, muchachos? Su nombre completo. Profesor, en mi caso, estoy instalando el PowerPoint porque no puedo visualizar lo que he mandado a usted en WhatsApp. Ahí te la hizo. Ya. Sí, profe, sí se puede ver. La lista está en Excel. Sí. Ya, listo. Muy bien, a ver. Bien, a ver. Hola, Hilario. Presente, profesor Hilario. ¿Qué tal, Hilario? ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Ya hemos iniciado corriente alterna, un poquito, de repente, no complicado, pero requiere un poquito de análisis. Más o menos estás entendiendo. Sí, profesor, pero igual voy a revisar el video así para ir repasando, profesor. Claro, claro. Máximo, hola. ¿Qué tal, profesor? Buenas. ¿Se ha podido entender algo al tema? Sí, profesor, más o menos, pero hay que ir, creo que lo más práctico, a saber en qué momento hay que utilizar el corriente alterna, Claro, monofásica, trifásica. sí, sí, Lo más práctico es la práctica. así es, efectivamente, ¿no? Ujú. Ya Ah, no, claro. sí. Carlos Gustavo, ¿me escucha? ¿Cómo está, profesor? Buenos días. ¿Ha escuchado la clase más o menos? ¿Se entendió algo? Sí, profesor, está comprensible. Trabajoso, ¿no? Pero sí, practicando se va a hacer más fluido, profesor. Claro, claro. A ver, Guillermo creo que se me aburrió ya. Dígame, profesor, ¿qué pasó? Acá estamos presentes, Ya, profesor, ya. correcto, correcto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se entendió más o menos? Sí, profesor, aunque ¿O un está poco está muy complicado? complicado porque mis compañeros estaban diciendo que usted tuvo un error, ¿no? Y se estaba quemando las neuronas acá para poder explicarlo bien. Ay, correcto. Pero, ¿ya está más claro ahora sí?
Sí, sí, ahora sí se entendió mejor. Ya, correcto. Wilman, Muy claro. Profe, a ver, Wilman, ¿ya está claro ahora sí? Bueno, no, sí, todo está claro, profe. Más bien, voy a conseguirme un fluorescente ahora para hacer en la práctica. claro, conéctalo ahí en serie, lo conectas cualquier foquito por último, cualquier foquito, y lo conectas en serie con una bobina, y ahí puedes comprobar las mediciones. Te vas a dar cuenta que el voltaje va a ser diferente. Lo voy a hacer ahora, voy a conseguirlo y lo hago. Pero Ah, todo bien, profe, está bien, muy bien. ya, Gracias. ya. La idea es que se pueda entender, no importa poco a poco, esa es la idea. Félix, Sí, profe, le escucho. ya está, ahora sí. Más claro, ¿no? Sí, voy a revisar un poquito más ese de Pitágoras y del triángulo. Ya, está bien. A ver, Walter, hola Walter. ¿Está? Ahí está Walter, muy bien, excelente. Ricardo, ¿me escucha? Todo bien, profesor. Muy interesante el tema. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ya está. Bien, creo que ahora sí, vamos a seguir. A ver. Creo que en el PPT que les he mostrado había un ejemplo. Vamos a ver si podemos desarrollarlo. Nos queda, hoy van a ser las 12, ¿no? A ver, solamente para darles cómo es que se desarrolla esa parte de en el PPT hay una pregunta similar a ¿no? Acá está. A ver. Ahí está. Bien, ¿se ve la pantalla, muchachos? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí, Ya. Por ejemplo, yo les pregunto, aquí por ejemplo, se sobreentiende que es 220 voltios, pero no nos dan es solamente como algo instructivo, ¿no? La resistencia en la lámpara es 24 ohmios. Y la resistencia aquí en la bobina es 7 ohmios, ¿no es cierto? 7 ohmios, ¿no? Entonces, acá nos están pidiendo hallar, por ejemplo, el voltaje en la lámpara y el voltaje en la bobina. Obviamente aquí, si es corriente alterna, si es 220 voltios, aquí, significa que el voltaje tanto en la lámpara y en la bobina, ¿no es cierto? ¿Correcto? Aquí nosotros podemos de alguna manera, ¿no es cierto?, comprobar de que este voltaje en la lámpara y este voltaje en la bobina obviamente van a ser diferentes, ¿no? Y acá está este es el triángulo, ¿no? El triángulo, ¿no es cierto? Acá está el triángulo, pero justamente acá como muestra aquí también está, ¿no? ZRL, que es la resistencia total, XL es la resistencia de la bobina y R es la resistencia, ¿no es cierto?, de la lámpara. Entonces, vuelvo a indicarles aquí que la resistencia en ambos van a ser diferentes, por lo tanto se suma, ¿no es cierto?, suma por Pitágoras. La potencia en cada uno van a ser diferentes. Hay que sumar también por Pitágoras. El voltaje van a ser diferentes, ¿no? Porque la reacción que hace la bobina no es lo mismo a la reacción que pasa en la resistencia. No es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, le decía de que además la suma no va a ser una suma normal, es una suma aplicando Pitágoras, ¿no? Acá está, acá también está mostrando, ¿ven? En este libro. Por ejemplo, esta es la fórmula, y para poder hallar el voltaje total, nos están diciendo que es la raíz cuadrada, en este caso el voltaje en la lámpara, más el voltaje en la bobina nos da
nos da prácticamente el voltaje total. Y aquí, ¿no? Y aquí, para poder hallar la resistencia también, ¿no? La resistencia total, tanto la resistencia en la lámpara y en la bobina también son diferentes. Aquí nos faltaría solamente cómo hallamos la potencia total. Acá lo voy a poner en la pizarra. ¿Cuál es la fórmula para poder hallar la potencia total? A ver. Acá. S va a ser igual, ¿no?, a la raíz cuadrada de P elevado al cuadrado más, ¿no?, QL elevado al cuadrado. QL, no se olviden que es la potencia exclusivamente en la bobina. Ahí. Esa es la fórmula. Entonces, ahora nos ha faltado tiempo, quería avanzar todavía sobre... Ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué va a suceder con, una lámpara con un condensador? ¿Qué va a suceder? ¿No? Es otra fórmula, ¿no? Ya el tiempo nos ha ganado, mañana haremos circuitos ya con bobina. En este caso sería circuito con lámpara y condensadores, ¿no? Como ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con una bobina? Bien. Ahora, Disculpe, la fórmula que acaba de escribir, ¿la fórmula de cuál? la que usted acaba de escribir en la pizarra, S igual, raíz cuadrada de raíz cuadrada, al cuadrado. ¿Podría explicarme la fórmula, profesor? Esa fórmula es para poder hallar la potencia en este circuito, ¿no? Ese viene a ser la potencia total aparente, es igual a la raíz cuadrada de P, potencia activa. P es potencia activa. ¿Dónde se da la potencia activa? Se da en la lámpara, en la luminaria. Más QL, ¿qué cosa es? Es la potencia exclusivamente en la bobina, ¿no? Entonces también la potencia se puede hallar, ¿no?, por Pitágoras, ¿no? La potencia. También se halla por... Potencia total. Así es, potencia total. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo estamos en el PPT? ¿Cómo estamos en el PPT? A ver, ya está el PPT terminado. Vamos un ratito a... A ver. A ver, aquí está. Ya están los 4, está el foro, la pregunta del WhatsApp. ¿Cuáles son las preguntas del WhatsApp? Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las preguntas del WhatsApp. Acá está. Veamos entonces qué dice. Ahí está. ¿Qué tiene por corriente alterna? La respuesta sería, es la intensidad de corriente eléctrica variable, ¿no? Variable en sentido y valor que atraviesa por un elemento conductor. Esa sería, por ejemplo, una respuesta. ¿Cómo generamos corriente eléctrica alterna? Ya sabemos también, pero una de las respuestas sería, es producida por un movimiento de un imán y un conductor, de manera que el conductor corta las líneas magnéticas del imán. Y el principio es igual al de una central hidroeléctrica. ¿No? ¿Cuál es la unidad de medida del condensador? ¿Cuál es la unidad de medida del condensador? Es el faradio. La unidad de medida del condensador es el faradio, ¿no? Condensador o capacitor es lo mismo, ¿ya, muchachos? Condensador y capacitor es lo mismo. A ver. ¿Qué es una bobina? ¿Qué es una bobina? Es un componente pasivo de dos terminales que genera el flujo magnético, ¿no?, cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Repito, es un componente pasivo de dos terminales
que genera un flujo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Una bobina. ¿Cuál es la unidad de medida de la bobina? Ya lo hemos visto, ¿no? El henrio. La unidad de medida de la bobina es el henrio, ¿no? Es el henrio. Pregunta número 6. ¿Qué es un condensador? ¿Cuál es la pregunta? Hola. Es un capacitor que almacena energía. Exactamente, almacena energía. Ahí se dan cuenta que ese elemento, ¿no? El trabajo que ofrece, a diferencia de la bobina, no es igual, ¿no? Es diferente. Por eso que cada uno de ellos tiene un trabajo peculiar, un trabajo, ¿no? Que no es igual. Cada uno tiene su propio trabajo, su propia función. Por eso es que nosotros aplicamos, de cierta manera, estas fórmulas. No es lo mismo. Cada uno tiene una diferente reacción al paso de la corriente. Entonces, ¿qué es un condensador? La otra respuesta, como ya su compañero lo ha mencionado, se podría decir también lo siguiente. Un condensador, conocido también como capacitor, es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos también, por cierto, que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. Vuelvo a reiterar. ¿Qué es un condensador? Se puede decir, se puede denominar un condensador, ¿no es cierto?, conocido también como capacitor. Es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. ¿Qué entiende por inductancia? Aquí está. Podemos responder de la siguiente manera. La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico, ¿no? La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente, ¿no? Una corriente que fluye a través de un cable, podría ser también un campo magnético alrededor, un flujo magnético, depende de la corriente, ¿no? Y esto obviamente se tiene que dar es particular, no solamente de en este caso de la corriente, sino propiamente dicha de la bobina, ¿no? La bobina. Obviamente esto lo estudió Faraday, fue uno de los iniciadores de este conocimiento, ¿no? De la inductancia o el campo magnético. ¿Qué entiendes por capacitancia? La capacitancia es un parámetro del condensador eléctrico o capacitor eléctrico que indica la capacidad de almacenamiento o de carga que esta unidad tiene, ¿no es cierto? Su unidad de medida es el faradio, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, número 9. ¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? También hemos hablado varias veces, ¿no? Varias veces hemos hablado de ese detalle. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? En el siguiente circuito, acá está, ya lo hemos desarrollado, está en la pizarra, la número 10. La número 10 está en la pizarra, muchachos, lo hemos hallado esto ya, acá está, ¿ves? 100 ohmios, 120 voltios, 1.6 henrios y obviamente 220 voltios, ¿no? 60 Hz de frecuencia. Prácticamente ya lo hemos hallado. La número 10 ya lo hemos resuelto ya, ¿no? Y eso serían las preguntas, en este caso, para el WhatsApp, ¿no? Que ya lo empezar a trabajar. Lo primero que tienen que hacer antes de iniciar esto, no se olviden resolver las 4 preguntas, ¿no? Y luego participar en el foro, ¿no? Y luego ya estas preguntas. Ya está, muchachos. Entonces, con eso culminamos el día de hoy. Mañana haremos un circuito serie de una lámpara con
con un condensador, a ver qué sucede. A ver qué sucede. Bien, le voy a mandar entonces ya